Y damos paso ahora a la primera conferencia magistral de este taller 2021, una conferencia titulada Pandemia de COVID-19, datos, noticias y ciencia, impartida por el doctor Rafael Lozano Asensio. Él actualmente es profesor de ciencias para la métrica de la salud en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington y director de sistemas de salud en el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México nivel 3, de la Academia Nacional de Medicina de México y de la Academia Mexicana de Ciencias. También pertenece desde el 2010 al Consejo Científico que coordina el estudio sobre la carga mundial de la enfermedad. Es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, cuenta con más de 250 publicaciones, 210 de ellas en revistas académicas y más de 120,000 referencias a sus publicaciones. Le damos la bienvenida, doctor Rafael Lozano Asensio. Qué gusto tenerlo en este taller. Muy buenos días, doctor Bustamante. Para mí es un verdadero honor poder estar en este taller de periodismo científico. Le agradezco mucho la invitación. Asimismo, le agradezco mucho la invitación a Germán Fajardo, doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina, y aprovecho para saludar al doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho y amigo de hace muchos años, y a Sebastián García Saizó, que ahora se encuentra en, en la Organización Panamericana de la Salud. Para mí fue muy atractiva la idea de participar en un foro titulado Periodismo Científico, sobre todo porque esto me permite desplegar la idea de vincular los datos con las noticias y la ciencia. Me parece que la ciencia es lo más importante que tenemos en estos momentos, pero hay que reconocer que es falible. Yo he leído de periodistas que informar sobre el coronavirus ha sido probablemente el reto profesional más demandante y más complicado que han tenido, pero me parece que la única certeza es que de las dudas, que hay, sabemos menos de lo que debiéramos de saber. Y por eso yo me atrevo a iniciar con una pregunta. ¿Es el COVID la primera pandemia en la era digital o la pandemia más digital de la historia? Y permítanme presentarles un infograma donde corto en 2009, pero hago énfasis en la línea punteada cuando realmente se reconoce el inicio de la era digital, en el momento en que hacemos la transición de lo analógico a lo digital. Vean ustedes que prácticamente toda nuestra información está depositada en forma digital. Yo les invito a leer a Barricot. Su libro no es más que una reconstrucción de la transición de la realidad analógica a la digital, pero él nos muestra que la revolución digital es la suma de una revolución tecnológica caracterizada por la mayoría, pero él sí habla de una revolución mental y con eso una ruptura del paradigma. No solo estamos hablando de nuevas herramientas para una vida diferente, sino también de una transformación en la forma de pensar de los seres humanos. Pero pasemos a las pandemias y a su historia, y aquí sí nos remontamos a antes de que se iniciara la era cristiana, y vemos el recorrido que hace este diagrama hasta empezar en lo que sería la era digital, donde está justamente señalada la epidemia del VIH-Sida, con lo cual entramos en la contradicción de que no se trata de una epidemia, en la primera epidemia de la era digital, y ustedes ven ahí algunas cifras, y les doy algunas referencias sobre el modo de transmisión de las epidemias, las de transmisión directa de persona a persona, donde está justamente el COVID-19, que ya puede ser también por gotitas o por aerosol, y por el contacto directo físico, o también las epidemias de transmisión indirecta, en donde hay la presencia de fomites como vehículos de transmisión o algunas que son mixtas.
Entonces, la respuesta es que no es la primera pandemia de la era digital, pero sí la primera en la era del dataísmo. Y entremos a definir qué entendemos por dataísmo. Creo que no estoy trayendo hasta ahora nada nuevo. Es un término válido en español para aludir a la filosofía en la que el dato es el rey y el algoritmo es quien gobierna. Y no se les olvide esto, el dato es el rey y el algoritmo es el que gobierna. Y hay algunos anglicismos como la datificación, que establece la transformación de las acciones sociales en datos en línea. Y les recomiendo dos libros. Como profe, yo tengo que estar permanentemente incitando a la lectura y a la reflexión. El del filósofo coreano Chung Han, que él establece que todo se ha de convertir en datos e información como una suerte de totalitarismo digital. Es como define el dataísmo en su libro Psicopolítica, o esta obra magistral de Noah Harari, de Yuval Noah Harari, el Homo Deus, donde en su capítulo de dataísmo él establece que el universo es un flujo de datos y el valor de cualquier fenómeno o entidad está determinado por su contribución a los datos. ¿Qué son los datos? Y esta no es una pregunta trivial ni es una provocación a los que tienen otros datos. Esto es una reflexión sobre de dónde viene esta palabra. Viene del latín, que significa que es algo dado. Se dice que el dato es un hecho, pero no es cierto. Más bien es la unidad mínima de observación que nos ayuda a describir ese hecho, y es una representación simbólica que puede ser numérica o no numérica, ¿sí? Por eso la Royal Society establece que son números, caracteres o imágenes que se designan en un atributo de un fenómeno. Entonces, no son solo cantidades, aunque su cuantificación nos juega un papel importante en su difusión. Son una categoría relacional, nos permiten relacionar cosas, y les recomiendo a Savila Leonelli con estas reflexiones. ¿Cuáles son las disciplinas relacionadas con el uso de datos? Bueno, nos tenemos que remontar al siglo XVII con la creación de la aritmética política. Miren, ahí les pongo un diagrama del primer censo generado por John Gaunt. Le llaman las cuentas o las tablas de John Gaunt, donde se hace una cuantificación de la población, y del lado derecho está el seguimiento de la epidemia de cólera en el siglo justamente XVIII en Inglaterra. Ya para ese entonces hablamos más que de aritmética política, de estadística, en dos niveles, en lo que es el componente de la política y de la administración pública, o sea, todo lo que hace la Hacienda, todo lo que hacen los centros de estadística a nivel gubernamental, pero también en la investigación, que representa como la primera ola de los datos, en términos de que para justificar una hipótesis se requiere la estadística. Esto da pie a una serie de disciplinas, teniendo algunas de ellas como la demografía, la economía, pero ya presentes más recientemente. En el siglo XXI entramos a la irrupción de la ciencia de datos, las ciencias de la medición, las ciencias de la computación. En este diagrama de Venn complejo vemos que la ciencia de datos es la conciliación con la minería de datos, lo que sería el Big Data y la visualización de datos. Y a mí me llamó la atención el rastreo de este término, el periodismo de datos, que estoy seguro que para ustedes no es nuevo. Y yo cito ahí a Paul Brassard. Paul Brassard es un profesor periodista de la Universidad de Birmingham en Inglaterra, y establece esta posibilidad de seguir con el olfato para las noticias, pero narrar las historias con información digital disponible. Y esto es muy interesante porque años después el mismo autor nos recomienda los principios de lo que sería el periodismo de datos. Y todos ellos tienen que ver con hacer interrogatorio de datos, ser independiente, la imparcialidad. Por ejemplo, ¿cómo sabemos la mortalidad de los migrantes cuando en realidad los países se desinteresan por una persona que falleció porque dejó de ser migrante? Es decir, ¿cómo podemos reconstruir eso? Y los periodistas lo han hecho a veces mejor que los que hacen el trabajo científico. Yo les recomiendo esta página donde los periodistas encuentran los datos, y sobre todo que en esta página vamos a encontrar libros de texto que a mí siempre me apasiona tener referencias clásicas. Ahí está el libro de Brassard sobre el periodismo en línea.
pero también cómo verificar los datos que estamos usando, por lo que significa justamente la infodemia que manejaba hace unos minutos el doctor Graue. Es importante, entonces, cuando hablamos de periodismo de datos, tener una claridad de cómo uniformar los criterios. Estamos claros que los datos son territorios conocidos desde donde se explora lo desconocido. Tenemos múltiples fuentes de datos, las clásicas o estructuradas, que son las que se recolectan por interacciones con los sistemas de salud, las encuestas, en los hogares, y lo que está presente en la nube de datos. Cuando pasamos al concepto de información, hablamos de un conjunto organizado de datos procesados. De una visión bastante convencional, del dato se pasa a la información y de ahí al conocimiento para ayudar a la toma de decisiones. Es decir, este diagrama ahí resume más o menos lo que estamos diciendo, pero como les dije, es una visión bastante convencional. ¿Qué hacer para obtener información de los datos? Yo le digo a mis alumnos, mira, empieza por hablar con ellos, relaciónate, obsérvalos, pregúntales, a ver qué te quieren decir. Dales un masajito, para eso son el software, para eso son las aplicaciones que tienen en estadística. Por otro lado, si no lo encuentras resultados, pues obtén resultados como puedas, ¿no? Ya verás que los datos te van a dar información. Pero también es conveniente definir esa jerarquía, sobre todo por la forma como estamos incursionando en la era digital. Es decir, tenemos esta curva de Yomi to Ami que dice que en el campo del conocimiento, la experiencia cobra un papel fundamental, de los datos a la información, a la predictibilidad del conocimiento, a la inteligencia, pero cuando incursionamos nosotros en lo que es la era digital, la jerarquía se nos invierte. Los datos surgen solo después de que tenemos información, y esa información surge después de que ya tenemos conocimiento. Es decir, no estamos partiendo del dato, sino empezamos con el conocimiento para usar todo el lenguaje de la semántica, de la computación, generar información, construir nuestra arquitectura de bases de datos y de ahí empezar justamente la exploración que estamos haciendo. Entonces, nos enfrentamos a esta paradoja de lo que se tiene y lo que se sabe. Nosotros el día de hoy a las 5:23 de la mañana teníamos esta información y ya se ha vuelto algo completamente internalizado para todos nosotros. Podemos contar con el potencial de seguir digitalmente a cada individuo que ha contraído el virus, pero no podemos tener una idea acertada de cuántas personas han tenido el virus o cuántos se han recuperado o cuántas muertes están asociadas indirectamente. Traemos un asunto de difusión exuberante, pero a la vez errónea, a través de las redes sociales. Traemos también una ofuscación activa por parte de las autoridades públicas. No nos confiesan, no nos dicen todo lo que está sucediendo. Y por otro lado, a mí me parece que ha sido una oportunidad de oro esta epidemia para la participación clave de los medios, de los periodistas. Y también de expresiones independientes a través de las redes sociales, que le agrega mucho valor. ¿Por qué a veces decimos que no sabemos todo lo que debemos saber? Pues porque no podemos leer todo lo que se produce. En esta referencia que ven ustedes de Dimensions, en 2020 se publicaron 275,000 artículos. Eso dice ahí, 214,000 fueron ya en revistas después de haber pasado la revisión de pares. Si nos vamos a lo que es el PubMed, que es un poco más específico, tenemos 100,000 publicaciones en lo que va poniendo el título de COVID-19. O sea, si ustedes no están al 10 porque no pueden leer 240 artículos al día o no tienen con quién juntarse, esto es imposible. Los que estamos metidos en este trabajo no podemos leer tampoco tanto. Sin embargo, sí nos enfrentamos a numeralias como la presente, en donde vemos que si hoy tecleas en Google COVID-19, te salen 5,560 millones de ligas. Si te vas a la de Johns Hopkins, te sale a las 5:23, como les puse ahí, 112 millones de casos y 2.5 millones de defunciones para 192 países. Si te vas a Our World in Data, vamos a tener 132 millones de personas que han recibido al menos una vacuna anti-SARS
y 45 cuentan con esquemas completos. ¿Cómo podemos construir una historia con estas dos gráficas? En la parte superior vemos la necesidad, es decir, esta es la mortalidad diaria por COVID. Y en la parte inferior vemos la respuesta farmacológica que estamos en este momento implementando. ¿Y cómo podemos ligar esto con el discurso de equidad o de inequidad? Yo se los dejo de tarea porque visualmente ahí se puede construir una historia. ¿Qué se sabe del problema? En enero de 2020, hace un año, un mes, no sabíamos ni el nombre. Hemos aprendido muchas cosas, ustedes las ven enunciadas ahí, quiénes pueden contagiar, cómo se distribuye la cuestión de leves, hospitalizados en terapia intensiva, cuál es la letalidad hospitalaria, cuál es la letalidad de los infectados. Un año después ya tenemos respuesta farmacológica, ya tenemos vacunas. En Estados Unidos se acaba de aprobar la de Johnson & Johnson, que es una dosis nada más, pero tenemos en contraparte la aparición de las variantes para las cuales no están plenamente identificadas las vacunas. Entonces avanzamos en la posibilidad de solución y nos regresamos en la posibilidad de más problemas relacionados con el virus. Tenemos que reconocer que en muchos países el punto de partida fue errónea. Se minimizó el problema. Decían, se trata de una gripa cuando es hacia donde debemos llegar, a que se transforme en una gripa. No se adecuó el sistema de información en base al avance del conocimiento, se mantuvo. Como decían que tenían experiencia, pues querían manejar la experiencia igual, un poco con la idea esta de rompas en caso de emergencia, cuando ya estaba presente el problema. Ustedes recordarán esta gráfica y vean el contraste, les pongo el dato de México. No hay esa gráfica teórica, lo que hay es una gráfica bimodal con una segunda ola y con la hipótesis de que está una tercera ola por venir, ya sea a mediados de este año o a finales de este año. Conocemos todo lo que sabemos y aquí les pongo la historia de las unknowns y los knowns. Desde el punto de vista personal, qué es lo que tú sabes y no sabes, y desde el punto de vista social, qué es lo que sí se sabe y lo que no se sabe. Y cuando vemos la unión de estos cuadros, tú sabes que sí se sabe, y eso quiere decir que hay datos y hay información en tu mente. Pero si tú sabes lo que no se sabe, puedes empezar a trazar hipótesis para hacer investigación. Si no sabes lo que sí se sabe, bueno, a lo mejor tu intuición te ayuda a confirmarlo, pero si no sabes lo que no se sabe, ahí sí estás en aprietos. Y aquí les pongo esta reflexión que no les voy a leer, de un filósofo persa del siglo XIII, en donde hacía alusión a cada uno de los cuadros. Y en realidad lo importante para mí es que esta viñeta nos dice exactamente el comportamiento de muchos periodistas, investigadores, funcionarios públicos que están buscando solamente donde hay más luz. Yo les quiero presentar digamos, para mí el bestseller del periodismo de datos. En junio de 2020, Javier Salas y Mariano Zafra del País publicaron este infograma, 12 millones de lectores, traducido a 10 idiomas, y es una historia sobre un bar, un salón y una clase, lleno de datos y con mucha claridad de la presencia del aerosol. ¿Cómo construimos la historia con datos? Vean ustedes esta portada. A mí me da tristeza y dramatismo, pero es muy clara cómo se ve justamente en una gráfica lo que representa la evolución de la epidemia en Estados Unidos, o esta gráfica que presenta el país para relacionar economía y salud con una complejidad en donde dices, tengo 4 cuadrantes, aquí está el exceso de muertes, menos exceso de muertes, más exceso de muertes, el Producto Interno Bruto como se cayó poco, se cayó mucho, y ahí los países se van ubicando en términos de los que avanzan, tienen menos exceso de muertes y menos PIB, como pérdida del PIB, como Uruguay, Noruega y quizás Brasil, y tenemos en el extremo opuesto el Reino Unido, México y más países de América Latina y España.
Experiencias de historias con datos, no puedo dejar de pasar la oportunidad de recomendar y de insistir en que revisen a Hans Rosling, el arqueólogo de datos. Eso me lo dijo a mí. Yo no soy investigador, yo no soy estadístico, yo soy arqueólogo de datos, y su libro. También les recomiendo este libro que está escrito por Jeremy Smith, un periodista, donde resume en una publicación justamente lo que es todo el estudio de la carga de la enfermedad que hacemos en donde yo trabajo. Y les quiero compartir algunas experiencias de entrevistas. Yo como entrevistado y algunas y gente que me ha entrevistado durante el COVID y otros hallazgos de investigación. He tenido experiencias muy buenas, periodistas preparados que me mandan preguntas por adelantado, que llevan una conversación fluida independientemente del medio, si es televisión, si es radio, si es periódico, y están escribiendo la nota. Me han cuestionado la veracidad de los datos. También he visto periodistas que les falta preparación, que tienen dificultad para entender los datos, pero son titulares de un noticiero, improvisan demasiado, y no tienen una dimensión numérica, no tienen una cultura de lo que son los números, y de repente empiezan a manejar cifras sin entender lo que representa la magnitud de las cifras. Y hay una gran cantidad que, más que buscar lo que dicen los datos, es la opinión para desacreditar a los que están haciendo su trabajo día con día. Y también hemos incursionado mucho los académicos en la publicación en periódicos, en revistas. Yo creo que tenemos que aprender a utilizar múltiples fuentes de datos, y aquí yo les pongo un listado: datos estructurados de los gobiernos, datos de los repositorios que existen a nivel internacional, como el de Johns Hopkins, como World in Data, utilizar los datos de Facebook, encuestas que realiza Facebook, encuestas que se hacen en los países. Es decir, necesitamos mucha variabilidad de fuentes de datos, pero partimos de lo que reportan los países. Esto ya deriva de lo que estamos haciendo nosotros en nuestras proyecciones. Este es un resumen de lo que vemos en el continente americano, desde Alaska a la Patagonia, y vemos cómo se incrementan los casos y también se incrementan las muertes, y empiezan a descender a partir de la segunda semana de febrero. Tenemos que aprender a interpretar estimaciones. No es lo mismo datos crudos, datos reportados por los gobiernos, y estimaciones, y ambas tienen el mismo valor. Aquí les presento lo que sería la estimación de la población infectada, y vemos cómo hay más infectados en algunos países que en otros. Pero la manera de detectar esto es haciendo pruebas, y entonces les presento este dato de pruebas: una gráfica fácil y una gráfica difícil del lado izquierdo. Es decir, si ustedes se meten a prueba, a gráficas en donde quieren poner dos ejes con escala logarítmica y presentando las isocuantas, que son estas líneas, estos países que están en moradito son los países que están en el mapa, los países de América Latina. Y tenemos, por ejemplo, algunos países como Estados Unidos, ¿sí? Y tenemos algunos países como México, con bajas pruebas y mayor registro, pero mejor no presenten eso. También podemos presentar, y esto lo incluimos en nuestros modelos, lo que hacen los gobiernos, los mandatos. Aquí tenemos los 7 mandatos que seguimos, y la movilidad, o sea, cómo las personas se adhieren a los mandatos, y vemos países donde la mayor, o regiones. Es muy interesante ver cuando partimos a los países en estados: Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, o cuando vemos a los países completos, cómo hay diversidad dentro de los países, hay heterogeneidad, y esto ayuda mucho. Esta representación geográfica es de mucha utilidad para contar las historias. Las epidemias, como todas las crisis, hacen política, y esta es otra graficación, un análisis que hicimos en el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud. Aquí les estoy presentando el riesgo relativo de morir por todas las causas. Si es mayor a 1, quiere decir que los hispanos o latinos tienen más riesgo de morir que el resto de la población blanca, y este es el riesgo relativo por COVID. Entonces vemos que por COVID, todos los latinos o hispanos, por cualquier estado del país, tienen más riesgo de morir que la población blanca, y por todas las causas prácticamente nada más en lo que sería el Distrito de Columbia. Y si vemos lo que son los afroamericanos, ahí sí la historia nos dice que hay un mayor riesgo de morir por todas las causas y por COVID. Si esto lo trasladamos
a grupos de edad, vamos a encontrar que, por supuesto que el riesgo de morir, aquí están las bolitas, es mayor en edades mayores, pero el exceso de riesgo que se ve a la distancia de lo que sería el valor de uno es superior en los grupos económicos. Esto quiere decir muy claramente que la mano de obra y las minorías fueron los que se expusieron y recibieron mayor mortalidad por COVID. Estas historias son invisibles a menos de que las visibilicemos. Es importante incorporar las proyecciones a la gestión de la pandemia. La pandemia nos ha enfermado además de presente. Lo que hacemos es contar lo que pasó el día anterior y pensar que lo que va a pasar al día siguiente va a ser menor o mayor. Tenemos una narrativa aditiva. Tenemos que estar más preocupados por corregir el pasado, que estamos más preocupados por corregir el pasado que por cambiar el presente. Y tenemos que aceptar que el reto de predecir sin temor a corregir errores es más costoso que no atreverse. Y las predicciones llevan mucho riesgo. Tenemos que aprovechar esa riqueza de datos y el desarrollo de la tecnología. Por eso les mando el mensaje de que necesitamos proyectar el pasado al futuro para cambiar el presente. Y vean la frase en una pared en un restaurante en el Reino Unido. Las proyecciones aquí las observamos para toda la región, vemos cómo se van acumulando las muertes independientemente de los escenarios. Los tomadores de decisiones nos fueron pidiendo mete escenarios para que veamos cuáles son las diferencias entre hacer y no hacer. Ustedes pueden ver más claramente en la gráfica del lado derecho cómo hay un pico de la epidemia en América, en toda la región, alrededor de enero o febrero, y después empieza a descender, pero se separa si hay el escenario de referencia, que es como estamos ahora, con el uso de mascarillas para toda la población, o cuando ni siquiera se vacuna y no se hace caso a los mandatos. Y entonces vamos a ver cómo se acumula la infección en la región para el mes de junio. Mis mensajes finales, y con esto voy a empezar a concluir, es que la pandemia estalló en el mundo en época de desconfianza epistémica sobre información. La gente sigue prefiriendo el manejo de sentimientos y opiniones que de datos y ciencia. La epidemia no alcanzó esa experiencia epidemiológica que decíamos que teníamos para el manejo de datos, ni para hacer una buena gestión, y por eso hablo de la ofuscación activa. La narrativa oficial no tiene certeza por el cambio del conocimiento y el creciente número de eventos. La población, insisto, prefiere la propaganda a la ciencia. Gobernar con y a través de los datos es una obligación moral, y las fuentes de incertidumbre y los datos faltantes son a menudo grupos particulares, como les mostré, la invisibilidad de las minorías o de la población ocupada en los Estados Unidos. Proyectar lo esperado es diferente a proyectar lo deseado políticamente, y por eso hay que aceptar con mucha atingencia que a veces las proyecciones no son buenas noticias, pero es peor no dar ninguna noticia. Y hay que aprender a manejar la incertidumbre y la falta de datos, pero esto no es un asunto técnico, sino también tiene que ser incluyente y tiene que ser integrador. Yo quiero mostrar esta viñeta como conclusión. Miren, en esta época del periodismo de datos, de la gran cantidad de datos, del Big Data, de la era digital, a veces pensamos en ser estos árboles frondosos, exuberantes, en donde lo único que hacemos es darle vuelo a la inteligencia artificial y no enraizar el conocimiento en la sociedad. Y eso es justamente lo que les muestro del lado derecho. No importa qué tan frondosa es nuestra información, si estamos enraizando nuestra actividad con esos principios que les mostré de Brajda anteriormente sobre cómo debe de ser el periodismo de datos. Yo creo que esta conclusión de alguna manera nos debe hacer reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Si esto funcionó hace 100 años, ¿por qué ahora no? ¿Por qué nos negamos a aceptar toda la evidencia que hay detrás del uso del cubreboca? Y yo con esto termino agradeciéndoles el favor de su atención y quedo atento por si hubiera tiempo y oportunidad para hacer
alguna pregunta, aclaración o comentario. Muchas gracias, doctor Bustamante. Muchísimas gracias. Pues, doctor, hay muchas preguntas para ti. La realidad es que, pues, en un tema tan importante y tan trascendente como este que tú nos has presentado a partir de esta interesantísima conferencia, pues hay aquí algunas inquietudes. Voy a tratar de sintetizar algunas a manera de poder desahogar la mayor cantidad de intereses y de la misma manera te pediré que, pues, de la forma más concreta posible podamos irlas respondiendo. Hay una primera que habla sobre este tema de narrar las noticias con datos. Por supuesto, hoy la pregunta es, pues, hay muchos datos a partir de, pues, fuentes oficiales, las cuales ahora, pues, ya no son tan confiables. Y pues tú lo mencionabas en tu exposición. Desafortunadamente, muchas cifras oficiales pues ya no coinciden con la realidad. Hoy te piden algunas recomendaciones para enfrentar el tema de las fuentes oficiales y contrastarlas contra esto que tú nos narras, las fuentes de investigadores. Sí, muchas gracias, Enrique. Yo creo que es fundamental no hacer el trabajo solos. Esta es la oportunidad para hacer un trabajo de grupo, para agregar más que avanzar uno solo y sobre todo tener en este trabajo colectivo asesoría sobre la veracidad de los datos que estamos usando. Muchas veces nos vamos con la finta. Yo leía que a veces retrasamos la noticia por verificar el dato y ese es un principio de ética muy importante en términos de lo que se está haciendo. Muy bien, pues también me preguntan recomendaciones prácticas para lograr la propuesta de unificar criterios. Y dice en este mismo sentido, hablar con los datos, qué importante para el poder tener cursos que nos ayuden a interpretar correctamente los datos, que en muchas ocasiones para nosotros pues son realmente ilegibles. Sí, definitivamente esto no es un asunto de la noche a la mañana, e insisto, se requiere una cultura numérica para dimensionar. Les pongo un ejemplo. Se dice, el gobierno mexicano está publicando 180,000 80,000 defunciones. Por 2.5 vamos a tener 400,000. Bueno, ¿alguien tiene una idea de lo que significa 400,000 muertes en este país cuando hace 10 años era de lo que se moría toda la gente? Es decir, tener dimensiones de lo que significa una cifra es una actitud muy responsable, como para no andar repitiendo lo que se escucha. Tenemos una epidemia de epidemiólogos de Twitter, de filósofos de banqueta, que también tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es decir, el periodismo es una actividad muy seria como para disminuirla por una fragilidad, por estar en la primera plana, por tener la nota, cuando a veces termina siendo los últimos 15 minutos de ese informante. Yo sí creo que tenemos que pensar 3 veces antes de poner esa cifra y por otro lado, pues interrogar seriamente a la fuente. Claro. Doctor, también te comentan, ¿cuál sería el papel óptimo de los medios de comunicación frente a la salud mundial actual, teniendo la información más viable ante los constantes cambios de los avances de la medicina, fungiendo como facilitadores o educadores ante las indicaciones de prevención o mitigación, o trabajar en el reflejo de lo que usted mencionó reiteradamente como un buen manejo de datos? Yo creo que las dos últimas, yo creo que el papel, y sí, yo respeto mucho la labor del periodista como educador. Ustedes tienen la oportunidad de que los escuchen, tienen la oportunidad de que reflexionen sus palabras. Sí creo que hay que allegarse de buenas fuentes y también me parece que hay que poner las cosas en perspectiva. A veces
nos quedamos en una visión muy localista, muy doméstica, que no nos da realmente la luz de lo que está pasando en el resto del mundo. Entonces, así como decía, tenemos un defecto en la cultura numérica, también tenemos problemas de geografía que necesitamos ampliar y en un momento determinado sí poner ejemplos en perspectiva. Yo sí apoyo y aliento el trabajo educativo de su labor periodística, con datos, por supuesto. Claro, y bueno, a mí en lo personal me pareció pues muy valioso ese concepto de que estamos enfermos de presente. De verdad nos hemos como perdido en esa mecánica de todos los días tener que reportar lo que está sucediendo en ese mismo día y que naturalmente pues nos ayuda a perder perspectiva hacia atrás y hacia adelante, doctor. Sí, por supuesto. He tenido en ese sentido experiencias de que a veces presento las proyecciones y me dicen, oye, es que no es posible que como vamos, lo que tú estás diciendo vaya a pasar en junio. Pero sí, tienes razón, porque nosotros no somos la bola de cristal que tiene la certeza que eso va a pasar. Pero por otro lado, también hay que tener las dimensiones. Si yo digo 40,000 defunciones en un periodo de 5 meses, pues divide el número de días entre 40,000 y es una cantidad brutal lo que les estoy diciendo en el número, a pesar de que tengamos una epidemia creciente. Efectivamente, hay mucha necesidad de opinar sobre lo que pasa en el presente y es lo más efímero que hay, porque el presente termina siendo el futuro ayer o termina siendo el pasado mañana. Entonces, en ese sentido, sí vale la pena anticipar y sí vale la pena proyectar con todo lo que esto implica. Estoy convencido de esa enfermedad. Recibo muchas felicitaciones, recibo muchas solicitudes de compartir pues toda esta bibliografía generosa que has traído en tu presentación y por supuesto le comento a nuestros colegas periodistas que todo esto estará disponible, por supuesto la misma presentación como tal en la página del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Y te preguntan también que cuál sería, doctor, tu recomendación, como cuál sería el primer paso para aprender a unificar datos. Esto que parecería sencillo, pero que finalmente a la luz de un experto como tú puede ser pues entendido de manera más clara. No es sencillo porque sí hay que, como les decía, hay que hablar mucho con los datos. Hay que ver una gráfica y preguntarle qué me quieres decir. Eh, Hay que aprovechar la tecnología. No les preocupe que no sean sofisticados. A veces una hoja de Excel es suficiente para poder hacer una buena, como decía Hans Rosling, arqueología de datos. Lo importante en el dato es comunicar la historia que nos quiere decir y no mezclar demasiadas historias. Una es suficiente y yo sí creo que conviene, y es una recomendación al instituto, pues abrir clases ahí con las diferentes facultades para empezar desde lo más elemental para quien lo necesite hasta lo más avanzado, pero yo sería una de las personas más felices de ver estos desarrollos que hay en otros países, The Guardian, el New York Times, El País, que yo veo en el Reforma algunos visos, veo en el Economista, pero no somos capaces de cuestionar a veces lo que INEGI nos da, porque como es oficial lo aceptamos como verdadero o nos vamos con la idea de que como lo están cuestionando, pues hay que cuestionarlo, cuando en realidad ni la una ni la otra son válidas. Yo sí alentaría y ofrezco, Enrique y a Germán, mi tiempo para apoyar estas acciones con los colegas periodistas. Por supuesto, hay que enseñarles más en términos de datos. Pues muchísimas gracias por esta participación extraordinaria, por esta conferencia magistral que abre
pues con pie derecho los trabajos de este 2021 del taller de periodismo científico. Agradecemos a nombre de todos los periodistas iberoamericanos aquí reunidos, de las instituciones que nos acompañan en este esfuerzo, por supuesto a nombre de Pfizer México, la Universidad Nacional Autónoma de México y el propio Instituto Global de Comunicación, al doctor Rafael Lozano Asensio por esta extraordinaria conferencia. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. Al contrario, Enrique, ha sido un gusto y estamos en comunicación. Claro que sí. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a escuchar una vez más a nuestro compañero José Raúl García Román, a partir de estas recomendaciones, de este caso de éxito, de compartir sus experiencias periodísticas de forma práctica con todos nosotros, y también el testimonio de Alma Oliva Rivas Santana del American Health and Fitness México. Bienvenidos sus mensajes. Como les comenté en el video anterior, ya en tiempos de la pandemia por COVID-19 y bajo todas las medidas de precaución, nos lanzamos a hacer la preproducción, producción y postproducción de la serie Misión Salud. Este proyecto fue sometido a un concurso para pequeños productores que fue lanzado por el SPR Canal 14 a finales del 2019. Y ya con la experiencia de grabar tantos contenidos de comunicación pública de la ciencia, de haber participado en las otras series, pues nos dio la legitimidad y la confianza para desarrollar esta serie. El proyecto básicamente lo armamos en diciembre del 2019. Digo, jamás nadie se imaginó lo que se venía con la pandemia, ¿no? Sin embargo, nuestra investigación periodística fue fundamental para presentar la mejor propuesta para el canal. En estos documentales ya de Misión Salud, la premisa siempre fue presentar el avance de la ciencia médica frente a las enfermedades crónicas. Y así, nuestro primer paso en la investigación fue remitirnos a los datos estadísticos para identificar cuáles eran las principales enfermedades crónicas que afectan a la población mexicana. Esto pareciera ser muy fácil y que lo podríamos encontrar en los boletines del INEGI. Y sí fue fácil, realmente. Sin embargo, la parte laboriosa fue identificar a los grupos académicos de investigación científica y los grupos médicos que realizan la investigación respecto a estas enfermedades para presentar justamente el avance de la ciencia. Entonces la consulta fue extensa, leímos desde papers hasta notas periodísticas, boletines, incluso de las instituciones nacionales de salud. La investigación periodística que hay detrás de este proyecto fue sin duda la puerta de entrada para ganar el concurso. Y ya en el siguiente bloque les voy a contar qué pasó durante el rodaje y la postproducción. Si bien es cierto, COVID nos ha afectado a todos, en el trabajo ya de audiovisuales, y justamente en esto nos cambió todo el panorama, ¿no? Porque en un principio anterior a la pandemia, era fácil poder acercarnos a los grupos académicos y de investigación y entrar hasta los laboratorios para poder hacer las entrevistas, hacer nuestro trabajo como reporteros. Sin embargo, ya con la pandemia todas las autorizaciones estaban suspendidas. Pues más adelante les contextualizo todo lo que hicimos en la producción y postproducción de este proyecto. Hola, ¿qué tal? Soy Olivia Rivas Santana, periodista que desde hace más de 8 años escribe textos de salud, nutrición y bienestar para diferentes revistas impresas y portales de internet como American Health and Fitness. En los últimos 2 años he tenido la oportunidad de participar en los talleres de periodismo científico que patrocina el Instituto Global de Comunicación. Esto me ha permitido ampliar mis conocimientos en materias como el acceso a la salud, la forma en que se hace investigación clínica, la alimentación que se requiere para las diferentes etapas de la vida, los procedimientos que existen para tratar afecciones cardíacas y los avances que ha habido en materia de cáncer. Particularmente el año pasado, en este taller, nos dieron información actualizada sobre pruebas y vacunas para la COVID-19. Se nos explicó cómo se están estableciendo protocolos para atender eventos vasculares y enfermedades mentales en medio de la pandemia. Además, se nos dieron consejos para revisar textos de carácter científico, incorporarnos a la era digital de la información y hacer textos que realmente orienten a los seguidores de nuestros medios a cuidarse en medio de la actual contingencia sanitaria. Este año recibo nuevamente la invitación para participar en este taller.
lo que me interesa mucho, porque me han dicho que en esta ocasión también la Facultad de Derecho de la UNAM estará con nosotros y entonces tendremos la oportunidad de abarcar aspectos legales que giran en torno al derecho a la salud, un elemento fundamental para informar mejor a los seguidores de nuestros medios y enriquecer nuestra labor periodística.